Estamos de regreso en Voz Alta, el análisis, y me da muchísimo placer tener como invitado, ahí no del charolazo, a Gilberto Valadez. Gilberto Valadez es un periodista, tuzo de corazón, ¿no? Periodista y aficionado al fútbol, que acaba de publicar este libro, ahí no se ve muy bien, pero se llama Reynoso Femat, Gobierno de Autogoles. Es una edición del autor, es un trabajo periodístico impresionante que le llevó 6 años, si no es que un poco más, a Gilberto. Gilberto usted lo ha visto, lo ha leído, lo ha escuchado porque ha estado en casi todos los medios de Aguascalientes, ha colaborado en revistas como MX, ha publicado en El Universal, ha publicado en Proceso, bueno, y lo tenemos todos los días ahí haciendo trabajo, labor periodística. Gilberto, es un libro impresionante, cuéntanos qué es. Nosotros el domingo pasado publicamos un adelanto en la jornada de Aguascalientes y pusimos que era auge y caída del Necaxa, porque tú relacionas la venida del equipo de fútbol Aguascalientes con el ascenso de Luis Armando Reynoso Femat a la gobernatura. Bueno, muchas gracias, antes que nada, buenas noches y muchas gracias por la invitación, Gilberto. Sí, me llevó un poco de tiempo realizar este tipo de reportaje. Me interesó el tema de Luis Armando Reynoso, pero sobre todo darle ese enfoque futbolístico, porque fue el mismo Luis Armando el que comentó que el fútbol era su capital político, lo dijo en su campaña y lo mantuvo concretamente en la mayor parte del sexenio. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue hacer una especie de doble crónica, en el sentido de que Luis Armando y el Necaxa llegan juntos, pero descienden juntos, llegan con una impresionante popularidad en cuanto a la gente. El Necaxa llega y llena los estadios, el Estadio Victoria concretamente aquí en Aguascalientes, y Luis Armando hoy gana con una ventaja contundente en las urnas. Entonces, pero ¿qué pasa poco después? Pues el Necaxa va perdiendo afición, va perdiendo interés entre la gente, y Luis Armando también va perdiendo popularidad. Lo que yo traté de hacer fue un enlace entre las dos historias, cómo termina todo en que Necaxa desciende y ahora está tratando de recuperar esa imagen que antes tenía, incluso a nivel nacional, que la mudanza del Necaxa aquí a Aguascalientes fue muy bien elogiada y después mucha gente decía que había sido un error haber venido aquí a Aguascalientes. En el caso de Luis Armando, pues llega con una popularidad impresionante, como te decía, y acaba siendo expulsado de su partido. Políticamente se va derrotado del sexenio. Este trabajo implica una investigación desde el primer día del gobierno de Luis Armando y antes, porque aquí documentas el proceso cuando fue presidente municipal, el proceso en que estuvo al mando de Súmala, esta organización que estuvo promoviéndolo mientras no ocupaba ningún cargo político, pero la realidad no te avasalló, Gil. ¿Esperabas que le fuera tan mal al Necaxa? Digo, nadie se lo esperaba, ¿no? Y aquí lograste muy bien enlazar este descenso futbolístico con el descenso de la pérdida de popularidad de un gobernador. Bueno, te mentiría si te dijera que pensaba que le iba a ver tan mal al Necaxa. Posiblemente yo no pensaba que Luis Armando fuera a ser un administrador, porque incluso yo hago una referencia a su periodo como alcalde, donde hay ciertos ya signos de mucho gasto con el erario, mucho dispendio y mucha intolerancia hacia la prensa. Y eso ya no me gustaba desde entonces. Yo pensaba que esto iba a continuar como gobernador. Pero cuando llega el Necaxa y empieza a perder partidos, a perder puntos en la tabla del descenso, en la tabla del porcentaje que se maneja en el fútbol mexicano, cuando después de cierta cantidad de puntos te vas a la categoría inferior porque no llegas a sobrepasar a los otros equipos. Entonces eso me dio la idea de hacer las dos historias. Originalmente tenía pensado hacer un libro que se llamara El lado oscuro del balón y terminar con el descenso del Necaxa, pero no pude terminar el libro hace un año. Entonces fue sumando más datos, añadir más bibliografía, y yo siento que la elección del 4 de julio, del pasado 4 de julio aquí en Aguascalientes, sumado a la expulsión del gobernador, ahí fue cuando dije, aquí debo terminar y empezar a contar esta historia. Sí, es un poco difícil porque hay una bibliografía que yo me tardé mucho tiempo en armar. Debo confesarte que soy un fanático de la recopilación, no solamente de buscar datos por internet, como ahora es más sencillo, sino ir a los periódicos, tener el recorte, guardarlo y
buscarlo cuando te sirva. ¿Qué es lo que tiene? Cuando hablamos para el posible lector de este libro, que en verdad se lo recomiendo, lo puede encontrar. Por lo pronto ahorita, Gilberto va a empezar las presentaciones el próximo año, pero por lo pronto lo puede encontrar en la librería Excelsior. Ahí nos debe un comercial Gilberto. Búsquelo, vaya a Excelsior en el Parián y cómprelo. Pero lo que tiene el libro es como reportaje, está muy bien documentado. Tiene citas de las columnas de todos los periódicos, de todas las fuentes, de boletines emitidos por gobierno del Estado, por boletines emitidos por los partidos políticos. Y bueno, además el trabajo periodístico del propio Gilberto, que durante este tiempo también estuvo trabajando como reportero, y algunos de ellos, algunos de estos trabajos fueron muy molestos para el gobierno en turno, como el que publicaste acerca del Estadio Victoria en la revista Proceso. Lo que yo estoy leyendo, Gilberto, en este libro, es una documentación de la corrupción, no la veo de otra manera, ¿no? Y ahorita que hablábamos con los diputados de la posible rendición de cuentas, bueno, pues aquí hay pruebas, o por lo menos algunos enlaces que pueden llevar a usted que le va a interesar, si le gusta el fútbol. Bueno, ¿qué pasó con el Necaxa cuando se vino por acá? La muerte de unos aficionados, el uso del Estadio Victoria. ¿Desde dónde lo abordaste? ¿Qué fue lo que más trabajo te costó a la hora de elaborar el libro? Porque son muchísimas cosas las que estás tratando. Bueno, como te digo, es un trabajo de recopilación y de ir seleccionando. Sobre todo, tener algunos manuscritos primero. Tener algún texto hace como unos 2, 3 años, después volverlo a reescribir, irlo soltando. Lo pasé con algunos amigos. Algunos me hicieron observaciones, me dijeron, esto sí, esto es reiterativo, esto creo que cansa. Incluso se lo mostré a gente que no le gusta el fútbol para ver qué opinaba sobre ello. Y al principio, como te digo, había muchos datos sobre fútbol y yo sentía que la gente me decía, más bien, que no venían al caso. Entonces lo que hice fue concentrarme en el personaje principal, que es Luis Armando. Recordando a don Julio Scherer, fundador de Proceso, él dice que el periodismo se construye a base de personajes. Aquí el personaje pues es el exgobernador y traté de concentrarme en ello. Pero hay varios personajes que giran a su alrededor y hay varias historias que hay alrededor del gobierno del Estado, incluso la campaña, el gobierno en sí, los viajes al extranjero, el salario que incluso fue exhibido a nivel nacional por dos medios de circulación, como son el Reforma y Cruzón Universal, que ubicaron a Luis Armando como el gobernador con mejor sueldo de todo el país. Bueno, aparte de la exposición viral que tuvo por el video de Broso, ¿no? Que lo señalaba como el gobernador que más dinero ganaba. Yo hice una reflexión en los capítulos finales, porque al principio Luis Armando fue presentado en Televisa como un gobernador positivo, por haber traído fútbol profesional aquí a Aguascalientes, que en todo el siglo XXI no tuvo fútbol profesional y llegando, bueno, gracias a los favores que da Luis Armando como alcalde, se viene el Necaxa para acá. Entonces, en algunos programas de Televisa llega a ser presentado como un buen gobernador, como un gobernador que promueve el deporte, como un gobernador positivo. Pero en la agonía del sexenio, cuando Necaxa desciende, cuando el prestigio del equipo se va a pique, incluso se devalúa económicamente, es interesante que algunos personajes como Broso hayan exhibido a Luis Armando, incluso de manera escandalosa, presentándolo. Ese video, pues creo que todo está circulando en YouTube, a mí me llegó por correo electrónico, y lo quise poner como una reflexión, cómo fue al principio incluso era bien recibido por Emilio Azcárraga. Hay algunas fotografías donde aparece Luis Armando con Emilio Azcárraga en los avances del estadio, en algunas escuelas aquí de Aguascalientes, y al final pues es menospreciado por Televisa. ¿Cuál es el futuro de estos dos grandes personajes? Uno es fútbol en Aguascalientes o el Necaxa. ¿Qué le espera? ¿Y qué va a pasar? Porque ya parece que nos olvidamos de Luis Armando Reynoso y todavía hay cuentas pendientes, ¿no, Gil? Bueno, en el aspecto de fútbol, no sé qué vaya a proceder. El fútbol mexicano es imprevisible. Es muy difícil de hacer un pronóstico a futuro, incluso a corto plazo. Parece que el Necaxa es candidato al descenso, pero puede hacer una buena temporada y salvarse. Incluso puede hacer que la gente se meta más de lleno, que la gente valore que no cualquier ciudad en el país tiene fútbol profesional. Pero falta mucho para que la gente se emocione con el equipo de fútbol. Yo siento que falta todavía mucho para que la gente se emocione. ¿Le ves futuro a hacer barras a seguidores del Necaxa? Es decir, el Necaxa nunca ha sido un equipo que tenga multitudes siguiéndolo, ¿no?
decían por ahí, tú mismo lo documentas en el libro, que con 4 que estén en el estadio bastan. Los seguidores de Necaxa son Juan Villoro, Ortiz de Pinedo, Don Ramón, pero no ha sido un club que tenga muchos seguidores en Aguascalientes. Se puede, estoy pensando en la escuela de primaria de fútbol, ¿no? Donde lo que están generando también, aparte de la educación, son chavitos que le vayan al Necaxa. Yo creo que la gente tiene que dar la última palabra si va a apoyar siempre al Necaxa o lo va a dejar que se vaya a otra plaza. Yo creo que la gente, puede que al final de cuentas sí valore lo que es tener un equipo de fútbol. Y lo más importante, que ya desprendiéndose de la imagen de Luis Armando, que estaba empeñado en tener un campeonato que engalanara su sexenio y que dijera, pues por esto traje el equipo de fútbol, por esto por eso hubo tantos apoyos al equipo de fútbol Necaxa, y al final de cuentas salió contraproducente todo esto. Pues yo creo que ahora que se quita de Necaxa de esta cierta sombra, puede que la gente se meta de lleno, pero yo lo veo muy complicado, porque hasta ahora, después de 7 años que está aquí en Necaxa, no ha terminado de redondearse el proyecto. Y en el caso de Luis Armando, pues los diputados tienen la palabra. Yo no me hago ilusiones, la verdad. En este país los exgobernadores pues se van políticamente muy mal, pero nunca terminan siendo intocables. Ahí está Amalia García, está Ulises Ruiz, está Arturo Montiel, para irnos más atrás. Gobernadores que abusaron con el erario y que no pasó nada, como el caso de Luis Armando Reynoso. Pues aquí está este libro, Reynoso FEMAT, un gobierno de autogoles, nunca mejor puesto un título, es del periodista Gilberto Valadez, le decíamos, lo puede encontrar en la librería Excelsior, que está en el Parián. Lo invitamos a leerlo, es un trabajo estupendo, es un trabajo muy bien documentado, tiene algunas imágenes, pero sobre todo le invitamos a que haga una memoria crítica. Algo que es bien importante, Gil, es que en este libro lo que lograste, creo, es cumplir con una de las funciones sociales que tiene el periodismo, ¿no? Que es ser memoria, porque quizá en estos programas coyunturales hoy mismo podemos decir que hay que hacer algo en contra de Luis Armando. No es contra Luis Armando, es contra el abuso del poder, y lo que tú hiciste aquí es establecer la documentación para poder seguir las pistas de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal en este gobierno. Yo pienso que hay que rescatar la historia reciente de Aguascalientes, sobre todo la política. Tú ves los libros de política y casi siempre son los que van a ser la autoridad en turno, ya sea el gobierno o el presidente municipal, los diputados. Y historia reciente no oficial de Aguascalientes hay muy poca, y que yo creo que se tiene que rescatar. Yo le apuesto a que este libro le sirva a mucha gente ahorita, pero mucha gente más adelante, cuando quieran saber qué pasó en la primera década del siglo XXI en Aguascalientes, y que esto sirva de referencia más adelante. No quiero decir que esto sea la Biblia, pero sí es un trabajo que me llevó mucho tiempo a realizar, y que ahí está para que la gente lo valore y se entere. Si la gente está a favor o está en contra de Luis Armando, pues lo puede leer y formar criterio. Que de hecho es un trabajo que por algo más destaca, Gil. No hacemos este tipo de periodismo en Aguascalientes. No hay crónica, no hay reportaje de largo aliento. ¿Cómo ves, ya para salir, para despedirnos, cómo ves el periodismo en este momento actual? Nos falta mucho, falta crecer mucho en el aspecto de reportaje, en el aspecto de investigación. Hay mucho, se puede decir, intereses muy arriba, y desgraciadamente falta crecer. En el aspecto de tecnológico, incluso los portales de internet, pues falta que se pongan al día. Tú ves una información del periódico y es la del día anterior, no la que está sucediendo en un momento determinado. No sabemos usar las redes sociales todavía. Hay muchos periodistas que incluso no saben lo que es un correo electrónico. Y las redes sociales, pues, puede que a mucha gente les guste o no les guste, pero son una herramienta de información, y que algunos colegas no lo han sabido valorar, pero también pasa a nivel nacional, no crees que nada más aquí. Claro. Bueno, pues ahí tenemos una muestra de este trabajo que se puede hacer. En verdad se lo recomendamos. Como le decía, el domingo pasado publicamos un adelanto en la edición de la Jornada Aguascalientes impresa. La puede ir a consultar al portal www.lajornadaaguascalientes.com.mx, pero más importante aún, hágase de este libro, lo puede encontrar en la librería Excelsior, que está ahí en el Parián. Reynoso FEMAT, Gobierno de Autogoles, es de Gilberto Valadez. Nosotros nos despedimos con esto, le invitamos el siguiente miércoles a otra emisión de En Voz Alta el Análisis. Le recordamos que los domingos este programa se retransmite a la 1 de la tarde. Y Gilberto, muchísima suerte con este libro, estaremos al pendiente de las presentaciones que hagas. Bueno, ahorita ya viene el Maratón Guadalupe Reyes, pero seguramente en enero estaremos
teniendo noticias de que lo presentes aquí o en algunos otros lugares de la República, y le estaremos dando seguimiento. Te agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación. No, al contrario.